trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Que diz toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Banco Macro te trae Viumi, tu solución de cobro para hacer crecer tu negocio. Vende y cobra con lector de tarjetas, a distancia enviando link de pago. Crea tu tienda online o suma botón de pago web a tu página. Entra en viumi.com.ar y hacela fácil. Macro, cerca siempre. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso? No lo dudes más, Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. UTEDIC es nacional porque representa a trabajadoras y trabajadores de todo el país. UTEDIC es federal porque lucha por el bienestar de todos por igual. Nuestros afiliados y afiliadas tienen obra social con cobertura nacional, centros de formación profesional para favorecer su desarrollo y centros vacacionales y recreativos para disfrutar en familia. UTEDIC. Somos una unión cada día más fuerte. Sumate al equipo que cuida lo que hemos logrado juntos y frenemos la segunda ola de contagios. Usa el barbijo siempre. Higieniza tus manos frecuentemente. Mantén la distancia social y saluda con el codo. No retrocedamos ni un solo paso. De vos depende. Me liberaste. Sí, me liberaste. Y ahora te voy a liberar yo de ese dolor. Tómate un Geniol. El dolor desaparece en 3, 2, 1. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol. Un comprimido de liberación inmediata con paracetamol. Para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. El dolor desaparece. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Sí. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo a este país tan peculiar que es la Argentina, que registra la extravagancia sanitaria de tener un presidente con coronavirus. Un presidente que ya había sido vacunado contra el coronavirus. Realmente es un caso inédito, inclusive dentro de la medicina, porque no parece demasiado habitual que la gente se vuelva a contagiar del coronavirus cuando está vacunada. En esta historia del virus hay dos preguntas por lo menos básicas del periodismo que el presidente quizá hasta ahora no ha podido responder. Una es ¿por qué contrajo el coronavirus? La medicina tendría que tener una respuesta. Y la otra es cómo contrajo el coronavirus. Porque hasta ahora solo sabemos los que han estado con él, los aislados, afortunadamente la mujer que no ha tenido consecuencias, no se sabe qué pasa con Máximo Kirchner, tampoco con Felipe Solá y otra infinidad de gente que ha estado cerca de él. Es un misterio. Pero al margen de esto, insisto, extravagancia sanitaria, tenemos a alguien que en el programa nos va a aclarar, a esclarecer algo que viene con el coronavirus, que es el miedo. Porque en la entrevista con Daniel López Rossetti, uno de los médicos más reconocidos y además más conocidos en la televisión, vamos a hablar con él sobre no las herramientas solamente del barbijo y la distancia correcta entre dos personas para evitar el contagio, sino también sobre las herramientas del miedo que se viene a generar hoy en la Argentina cuando él nos dice que este año va a ser peor que lo que fue el año pasado. Y quizá
no por culpa del coronavirus. Me detengo en este invitado para hablarles de otro invitado, en realidad de otros 2 invitados que tenemos, explosivos. En particular con uno, bueno, con uno no hemos hablado todavía, vamos a hablar durante el programa. Con el otro hizo algunas declaraciones importantes. Me refiero a alguien que fue poderoso durante la gestión de Macri y que ya no está con Macri. Estoy hablando de Jaime Durán Barbas, a quien se consideró el ideólogo del macrismo, el hombre que tenía la llave de la cabeza de Macri, si es que tenía la cabeza de Macri una cerradura, el hombre que influía sobre todos, el que daba consejos, el que hacía e inventaba personajes. Por ejemplo, María Eugenia Vidal. ¿Qué dice? Y les anuncio para que lo vean, Jaime Durán Barbas. En principio dice que Cristina de Kirchner, o Cristina Fernández de Kirchner, Javier, te voy a pedir después que me preguntes cómo la llamamos los periodistas y algunas personas amigas de Cristina, a Cristina. ¿Cuál es el seudónimo? No te olvides. Me perdí. Decía y dice Jaime Durán Barbas que Cristina quiere volver a ser presidente. También dice Jaime Durán Barbas que con las características presidencialistas que tiene la Argentina no puede tener 2 presidentes como tiene ahora. Es un dato, es para observar, es para discutir. También reconoce como si le pasara de refilón, de costado la situación, que con Macri no se habla, por lo menos no ha leído su libro, o sea que hay una situación de tirantez. Creo que con Macri y con muchísimos más de los que han estado en la coalición que gobernó la Argentina antes de la llegada de los Fernández. Después dice 2 cuestiones interesantes. Una, está referido a su pupila, a la persona que él inventó como dirigente política y que la llevó a ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Me refiero a María Eugenia Vidal. Él sugiere que María Eugenia Vidal no se presente en estas elecciones del 2021. Atento a ese consejo. Y por último, hace una advertencia cargada de información, cargada de sustento, inclusive vinculada a la región y al mundo. Él dice que dentro de 4 años, realmente la Argentina ya no votará peronismo, ningún tipo de peronismo. Pero bueno, les estoy anticipando unas declaraciones que son, aparte de explosivas, muy interesantes y razonables y controversiales. Y como no quiero dejar para lo último al invitado que tenemos en directo, quiero decirles que va a estar Juan Carlos de Pablo en esta conversación que tenemos a la noche con Javier y con ustedes. Y para que empecemos a disfrutar en estos tiempos tan tristes de cierta alegría o felicidad, quiero mostrarles un video con el cual creo que Juan Carlos de Pablo se podía hacer una fiesta. Un video que alude, que vincula, que personifica a Alberto Fernández. El Alberto Fernández que en una época no demasiado lejana, en una entrevista con un ex compañero de Clarín que ha muerto, que se llama Julio Blanc, tenía una versión sobre lo que era la inflación y el control de precios en la Argentina. Y después vamos a mostrarle otro reportaje hecho en un canal vecino hace poco tiempo, donde reflexiona sobre la inflación y el control de precios en la Argentina. Y después piensen si verdaderamente el tema del virus afecta solamente las vías respiratorias. Por favor, director. El problema inflacionario ni siquiera es un problema. La presidenta percibe
que tirando la cantidad de dinero que ha puesto ayer en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber lo que siempre ocurre, un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la Cámpora, a los militantes de la Cámpora, a controlar a los comercios. Pero, presidenta, dígale a Moreno que deje de arreglar con los supermercados, que es donde hay un problema. Y además hable con Mercedes Marcó Alpón, porque el problema es que usted no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no ha tenido respaldo, y eso ha sido una causa generadora de inflación enorme. ¿Por qué no manda a la gente de la Cámpora a controlar el Banco Central? Las grandes cadenas de supermercados, los precios han tendido a respetarlos. Lo que pasa es que los supermercados venden el 30% de lo que se consume en Argentina. El 70% van a supermercados chinos o a locales de barrio. Y allí sí no tienen el cuidado. ¿Y hay una solución para esto? ¿Es el control? ¿Cómo Nosotros estamos, miren, en la historia argentina 2 presidentes aplicaron la ley de abastecimiento. Uno fue Juan Perón y el otro soy yo. Y la verdad lo hago con mucha convicción de que hace falta poner un poco en caja a los pícaros. Bien, ya realmente el tema de compararse con Juan Perón, vamos a dejarlo a que opine en su momento, dentro de un rato, Juan Carlos de Pablo, sobre esta nueva versión de Alberto Fernández, quizá afectada por el virus o por la vacuna, vaya uno a saber. Mientras tanto, sabemos que esta semana tenemos reuniones en el Congreso de la Nación, que el gobierno está tratando de que la oposición los acompañe en un reclamo contra el Fondo Monetario Internacional, que está tratando de ver si puede postergar la convocatoria a las PASO e inclusive las elecciones, por lo menos tiene interés en esa cuestión, alegando que el problema del virus es importante, y mientras tanto, para satisfacer, poner contenta a la oposición, aparece el nuevo ministro Martín Soria, que fustiga a jueces, fiscales, a la Corte, vocifera contra ellos, se vuelve una suerte de provocador, necesitado de salir en los medios, de salir en los diarios, que se reconozca que él está haciendo lo necesario y lo innecesario para salvar a quien lo ha designado en el cargo de las causas judiciales. Me refiero a Cristina Fernández de Kirchner. Hay elementos casi decorativos en todo este festival que hace Soria para aparecer, para figurar en la superficie y que se lo reconozca como un kirchnerista de primera mano. Pero él alude a aprietes de otros gobiernos, del gobierno de Macri, por ejemplo, y no se refiere a los aprietes del gobierno de Cristina y del gobierno de Néstor, porque mesa judicial hubo siempre, con Néstor, con Cristina, con Mauricio Macri y con Alberto Fernández también. ¿O no es así, Javier? Sí, ¿qué nombre tendría, si llamamos mesa judicial a la de Mauricio Macri, qué nombre tendría esta que conforman Soria, Tailade, Moró y demás personajes? Por ejemplo, una declaración de Soria hoy que dijo que no es su rol como ministro de Justicia perseguir jueces, sino que eso lo hacía cuando era diputado. Inquietante, humorada, queremos pensar que fue una humorada, inquietante las declaraciones del ministro de Justicia. Bueno, se revela cuál es el costado que tiene justamente para administrar justicia. Pero este clima que se está viviendo en el mundo del Poder Judicial afecta a personalidades. Por ejemplo, también del lado de Macri están absolutamente indignados con la jueza María Servini. Porque algunos dicen, ella se entrevistó con Fernández. Porque ahora parece también que entrevistarse con expresidentes o con presidentes no es una cuestión de tipo social. Parece que es una cuestión de perversidad, de que los jueces van a pedir instrucciones a los presidentes para inventar causas contra determinados enemigos políticos. Esto, insisto, ocurrió con Néstor, con Alberto Fernández como jefe de gabinete, ocurrió con Cristina,
ocurrió con Mauricio Macri y seguramente ocurre ahora con esta especie de banda donde la gente se especializa en insultar a otros, insultar jueces, fiscales, magistrados de la Corte, periodistas también. En fin, es casi la nueva actividad preparándose para las nuevas elecciones. Pero voy a este detalle. Está la indignación del macrismo con la jueza María Servini, que a raíz de que se han hecho públicas conversaciones o entrevistas que hubo durante el gobierno de Macri, que Macri le envió un WhatsApp a la señora Servini y le deseó felicidades. Nadie sabe si se equivocó con ese WhatsApp, si puso mal el dedo, si puso mal la dirección, si creía que era el cumpleaños o si tenía otra intención. Pero bueno, esto es parte de lo que hoy se está viviendo y quiero sí referirme a que en esta búsqueda de cargos, de vacancias que hace fundamentalmente Cristina, Macri reconoce que él se equivocó en dejar vacíos los cargos cuando estuvo como presidente, por ejemplo el de procurador. Y cuando alguien le preguntó, ¿pero por qué, Mauricio, dejaste que hubiera tantas vacantes para evitar el gasto? No, dijo, me dio un consejo un amigo, uno de esos que dicen que estaba en la mesa judicial. Dijo, José me dijo que esperáramos al segundo mandato que íbamos a tener y que ahí íbamos a cubrir las vacantes. José es torero y las vacantes las cubre ahora Cristina de Kirchner. Me estás debiendo cómo le dicen a Cristina, el apodo que tiene Cristina. ¿Puedo decirlo después? Sí, claro. Tengo una foto también, Javier, que tiene relación con Patricia Bullrich y con el diputado Massó, Alejandro Massó. Se sacaron una foto juntos, porque Massó va a ser, que viene como diputado de por Córdoba, y en estas cuestiones donde todos cambian de lugar, de residencia, Máximo quiere ser presidente del Partido Peronista en la provincia de Buenos Aires, siendo de Santa Cruz, en fin. Cada uno hace lo que quiere en el mundo de la política y se las arregla. Resulta que Massó se sacó una foto con Cristina, con Patricia Bullrich, que no es lo mismo. Y te corrijo una corrección, es Nicolás Massot, dijiste Alejandro Massot, es un familiar. Perdón. Alejandro sí. Massot, le mandamos un saludo porque lo conozco. Sí. La cuestión que se sacaron las fotos juntos y le pusieron un epígrafe. Patricia hace de madrina, es la madrina de Massó para la candidatura de Massó en Tigre. Ahora bien, en Tigre, el PRO, la coalición, ya tiene un candidato que está hace mucho tiempo, que ha logrado algún tipo de participación a su favor, que es el caso de Segundo Cernadas, que está siempre luchando por tratar de ser intendente de Tigre, ese feudo que Sergio Massa quiere recuperar de cualquier modo y que defiende con algunos palos el intendente Julio Zamora. Pero esta es una irrupción, ahora la de Massó, que se sacó la foto con su madrina. Pero ocurre que la madrina verdadera del candidato no es de Massó. Patricia Bullrich es madrina real de Cernadas, más, es prima hermana de Cernadas. Entonces no se entiende, y como no se entiende, ¿qué hicieron? Sacaron la fotografía, desapareció la fotografía que estaba en los medios. Y otra curiosidad, Patricia Bullrich es considerada de los halcones del PRO y Massot era sindicado de las Palomas. Sí, el grupo bueno, de las Palomas. Pero ahí está la foto, mira. Esta es la nueva. La otra... La que quitaron. Claro. Borraron la del madrinazgo. Bueno, me suspendo acá un momento. Tenemos para hablar de fútbol, para hablar de Riquelme, para hablar de Tevez. Vos también vas a decir algo, Javier. Y tenemos la entrevista con Jaime Durán Barba.
una entrevista, una suerte de primera parte de entrevista con Jaime Durán Barbas, que constituyen sus declaraciones una verdadera joya, por lo menos para discutir o para que la cabeza de uno funcione de otra manera. Por favor, director. Quería hablar con vos sobre la tendencia que hay general, histórica, de que la gente que estuvo en el poder siempre quiere volver a estar en el poder. Vos, por ejemplo, tenés el ejemplo de Velasco Ibarra, que creo que volvió como 8 veces al poder. 5. Entonces, esa reflexión o esa tendencia obliga a pensar que, por ejemplo, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿quiere volver a ser presidente? Sin duda. Yo creo, hablando de teoría política, que lo ideal es que no exista reelección. El sistema mexicano, yo he vivido mucho en México, me parece ideal. Son 6 años de presidencia. 6, no 4. Pero una vez que ejerce la presidencia durante 6 años, no puede jamás ser candidato a nada. Bueno, los norteamericanos en realidad pasan 8, ¿no? Ellos tienen una repetición, sí. Exacto. Pero fíjate la diferencia. En México el presidente no hace campaña electoral nunca, porque sabe que no va a ser reelegido. Gobierna para gobernar, no para hacer campaña. El presidente no debe tener un hijo candidato, ni debe tener un elegido por él como candidato. En México no. El se ha único dado eso. Caso en el que eso pareció que podía darse fue con Marta Sagún, la esposa de Vicente Fox, claro, que hizo unas 2 o 3 movidas para ser eventualmente candidata. Se armó un escándalo tan descomunal que no, jamás. Esposa del presidente candidata, jamás. No, yo te preguntaba lo de Cristina, porque realmente hoy en la Argentina hay una situación crítica, hay como una suerte de malestar, una confrontación también entre Alberto Fernández y Cristina. Todos dicen que no quieren llegar a una situación crítica, pero la están bordeando. Por eso te preguntaba si de pronto ella podía tener interés en volver a ser lo que fue como presidente, porque es una alternativa que tiene debido al poder que presume. Hay una realidad ya desde el punto de vista de la ciencia política. Los países presidencialistas tienen un presidente y no más. Tal vez el caso más paradigmático es el de Lázaro Cárdenas, presidente y héroe nacional de México, porque Lázaro fue Dios, que cuando quiso influir en el siguiente gobierno le deportaron. Le deportaron a Estados Unidos. O sea, no hay gobiernos presidencialistas con 2 presidentes. En el caso de Bolivia, Luis Arce no le invitó a Evo ni siquiera al acto de posesión. Un momentito, usted es mi amigo, pues yo soy el presidente. Entonces, el caso que vive Argentina en este momento es muy anómalo. Una vicepresidente con enorme poder que está casi sobre el presidente que también existe. Yo creo que en teoría eso no puede seguir así, tiene que resolverse. Uno de los 2 tiene que ser presidente. Ahora, hablando de otro presidente, el caso de Macri, ¿leíste el libro? Porque te mencionan el libro. No lo he leído todavía. Estoy hecho loco porque tengo una campaña en Ecuador y otra en México. Y estoy totalmente metido en esto. ¿Vos lo ves a Mauricio con la posibilidad de volver? Porque lo aceptamos para Cristina, pero no sé si lo aceptamos para Macri. Mira, hace 4 años, si me preguntabas si Alberto Fernández podía ser presidente de Argentina, ¿qué te habría respondido? Lo mismo que responderías ahora, que no. Que tampoco es. Sí, América Latina es Macondo, pasa cualquier cosa. Yo he estado muy metido en la campaña peruana, me he quedado loco, qué cosa más rara, qué gente más rara. Hay 26 candidatos presidenciales, 26. ¿A cuál más loco que el otro? Hay uno que puede ir a la segunda vuelta, que se flagela todos los días para conservar el celibato desde hace 30 años, porque él está enamorado de la Virgen María. Cada uno es libre de creer en lo que quiera, pero una cosa así... Faltan días para la elección en Perú. Es dentro de 10 días. Dentro de 10 días. Hay otro tarado, hay otro señor, un militar que quiere
volver a la guerra con Ecuador. Esa guerra se acabó al fines del siglo pasado. Nadie quiere eso, es una tontería radical. Bueno, un candidato que dice, seamos patriotas, hagamos otra vez la guerra. Acá en Ecuador, en el debate presidencial, hubo un candidato que es insólito. Dijo, yo voy a tener una política internacional muy libre. Incluso voy a establecer relaciones diplomáticas con los países que están detrás de la cortina de hierro. Alguien que dice esto a esta altura de la vida, digo, te expresa esta sociedad en descomposición y cualquier tipo dice, ¿y por qué no soy candidato? Y vestido, el Estado me paga la propaganda, salgo, claro, me convocan a los medios, soy candidato. Y bueno, hay cada personaje que es alucinante esto. Que sorprende. Es de la putrefacción de la democracia representativa ocasionada por el triunfo de las redes y de la nueva comunicación. Ahora, volviendo a la Argentina, vos tuviste, al margen de participar con Macri, hiciste de un personaje, de una persona, hiciste un invento político. Es decir, vos tenés casi una propiedad intelectual sobre María Eugenia Vidal. Vos la llevaste a ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué rol le ves ahora a María Eugenia Vidal? Primero una cosa, los candidatos son ayudados por técnicos, pero son ellos los buenos o los malos. No hay cómo inventar un candidato simplemente. María Eugenia tiene muchos dotes, es muy inteligente, es muy sensible. Y en la política actual eso es más importante que cualquier otra cosa. Tener empatía, poder comprenderle al otro. La gente ahora ya no quiere ser simplemente objeto de la política. La campaña para la gobernación fue una campaña lindísima, de las campañas más bonitas en las que yo ayudé en mi vida. Había muy poca plata realmente. Casi que la dirección del PRO le puso ahí para que haya un candidato, pero no mucho más. Exacto. Hizo una campaña maravillosa, entregada, muy semejante a la que hicimos en Brasil con Marina Silva, una mujer también maravillosa. Marina es una mujer, pero adorable. Fue una campaña muy buena. En Argentina fue siempre, y ahora va a ser peor, es un país difícil de gobernar. La provincia es un infierno. Cuando subió María Eugenia, la cantidad de hospitales que funcionaban era mínima. La cantidad de escuelas. Los problemas eran de todo orden y de toda magnitud. Entonces, intentar componer eso es difícil. ¿Hay cómo hacerlo? Sí, pero con un plan de 10 o 20 años, como hizo Deng Xiaoping con China. Argentina es un país anómalo en América Latina, es un país corporativista, más falangista que izquierdista. Tal vez el país con el que mejor se le podría comparar es Líbano, en donde ya se derrumbó todo también. Pero en Líbano las religiones y la política organizaban el país. El presidente tenía que ser maronita, el presidente del Congreso chiita, el primer ministro sunita, etc. Sí. En Argentina tenemos enormes corporaciones, no aquellas de las que habla Cristina, sino, pongamos un ejemplo claro, el sindicato de camioneros. Es una enorme corporación con dinero, con intereses, que bloquea a la empresa que quiere cuando quiere para chantajearle. Sí, es una institución en sí misma. María Eugenia fue una gobernadora que tuvo problemas, sí. ¿Tiene dotes para ser una gran candidata? Sí. Si debe serlo en estas elecciones, no tengo muy claro. Discutible, Javier, lo que dice, pero digamos que tiene algún grado de inteligencia. Sí, bueno, interesante siempre. Durán Barba, escucharlo controversial y polémico. Exacto. Bueno, nos queda todavía algo más de esta entrevista con Durán Barbas, pero para distraernos de esta teoría política que él menciona, pasemos un poco al tema del fútbol, Javier, porque hoy teníamos una gran conferencia de prensa de Riquelme, del jugador que ahora es vicepresidente del club. El jugador emblema de Boca. ¿Qué pasó? Tuvo a todo el periodismo dando vueltas con la expectativa, creó una expectativa de que iba a hablar, que iba a dar la conferencia de prensa, y publicó un video de Instagram en el que habla un minuto, habla del Pasto, de las inferiores, los embromó a todos nuevamente Riquelme haciendo de las suyas y haciendo que todos hablen de él de estas maneras
conté estas trampitas que hace Riquelme. Pero convengamos que la situación en Boca es una situación bastante crítica. Bueno, es muy crítica porque esta semana renunció Mario Pergolini, el vicepresidente de Boca, supuestamente enemistado con Riquelme por el manejo de redes sociales o de la comunicación del club. Lo interesante fue que Riquelme eligió para hablar en lo que fue el foco de conflicto con Mario Pergolini, que Mario Pergolini se terminó peleado con todo el mundo a lo largo de su vida también, no es una novedad. A ver. Y Mario Pergolini terminó mal con sus compañeros de CQC, terminó mal con los empresarios, con lo que hizo negocios. Evidentemente, bueno, Riquelme también es un hombre complicado, Perdona, ¿no? Más bien que se ha peleado con todo el mundo, Riquelme. Era una pelea medio indudable que iba a ocurrir en algún momento, pasó muy pronto y Mario Pergolini dio un portazo. La respuesta de Riquelme fue, desde la red social cuestionada por Mario Pergolini, no dio ningún mensaje, sino que se mostró cómo es él. Ahora, hay dos elementos en los cuales quisiera consignar. Uno, Riquelme no solo se ha apoderado de Boca, sino que lo ha puesto en un lugar absolutamente secundario al presidente de Boca, al señor Ameal. Yo diría que casi hay un parangón con lo que pasa entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. Bueno, Riquelme designó a Mario Pergolini como vicepresidente, contado por el propio Mario Pergolini. Él no quería hacerlo y Riquelme fue el que dijo que él iba como segundo y que él en todo caso iba como tercero. Pero bueno, Riquelme funciona como un presidente en las sombras. Bueno, yo no estoy demasiado afilado con el tema del fútbol, pero todos estos desencuentros que hay en Boca, con jugadores que no les renuevan los contratos, con jugadores que se van de Boca, como es el caso de Guanchope Ávila, sin explicaciones claras, voy a decirte algo. El que se va de Boca, seguro, es Carlos Tevez. ¿No querés saber a dónde se va? ¿A dónde se va? Bueno, te lo cuento después. ¿Se retira? No. Después te cuento con el seudónimo apodo de Cristina. Y mientras tanto vemos esta última parte breve de la charla con Jaime Durán Barba. Si tuvieras que ser consejero, ¿a quién te parece que podrías aconsejar mejor o que lo ves con más perspectivas para volver para que sea presidente de la Argentina? Personajes como Rodríguez Larreta, como Máximo Kirchner, como Sergio Massa, o los clásicos como pueden ser Fernández, los dos Fernández, Cristina y Alberto, y el mismo Macri. Hay que renovarse. Cuando yo fui a la Argentina, fui con mi máquina Remington de escribir a la Universidad de Cuyo. Tenía mi maquinita y mis papeles carbón. Estaba haciendo mi tesis sobre Mariátegui y Aníbal Ponce. ¿A quién se le ocurre tener ahora máquina de escribir? Sí, ¿a quién se le ocurre pensar en Mariátegui ahora? Claro, ya, ahorita no haría una tesis sobre Mariátegui y Aníbal Ponce ni estando loco. Pero lo curioso es que mientras vos mencionás este fenómeno de dispersión política que hay en muchos países del mundo y sobre todo de la región, en la Argentina está todo concentrado en lo que llaman estos fenómenos de la grieta, ¿no? Entre lo que simboliza el kirchnerismo por un lado y lo que simboliza la oposición por el otro. El resto está como desierto. Mira, el kirchnerismo tiene mucha fuerza y provoca reacciones emocionalmente duras. O sea, o sos kirchnerista o les odies. No hay mucho intermedio. Pero yo no creo que todo el peronismo sea kirchnerismo, porque el kirchnerismo no es peronismo. El peronismo histórico es otro. En la oposición también puede haber muchas fisuras entre unos y otros grupos, radicales, lilitos, pros, etc. Ojalá no se rompa la oposición y conserven unidad. Ojalá. No veo fácil. Pero lo que sí creo es que esta discusión entre kirchnerismo y no kirchnerismo no tiene larga vida. En 4 años más la gente dirá qué kirchnerismo ni qué kirchnerismo, como te dicen en Perú, qué APRA ni qué no APRA, o en México qué PRI o qué no PRI. No puede ser que solamente en Argentina quede una formación política que sigue determinando la historia después de tanto tiempo. De hecho, que la sigue determinando ahora es muy extraño. Bueno, te agradezco esta cruzada internacional que nos has hecho y algunas observaciones sobre la vida y la política en la Argentina, Jaime, y espero que nos podamos ver pronto. Cuídate porque en Ecuador está todo colapsado y vos me parece que le tenés un poco miedo a las enfermedades.
soy hipocondríaco. A mí, cuando alguien en una cena cuenta cómo le dio el ataque al corazón, que le hormigueaba el brazo, me hormigué inmediatamente y me da el ataque a mí también. Entonces, en cuanto mejore un poco esta situación, estaré allá porque añoro a Buenos Aires. Buenos Aires es la ciudad en que más me siento bien, con la que más me identifico. Bueno, un gran abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Un gusto. Hasta luego. Vamos a un breve corte y diciéndoles que nos espera Juan Carlos de Pablo y también Daniel López Rossetti, entre otras informaciones que les vamos a dar y algunas picardías también. Un segundo, volvemos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites, me avisás. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila. Es tuya. Ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Sumate a nuestra comunidad de cuenta DNI para tener promociones todos los días. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. A ustedes les propongo, junto a Javier, que saludemos a Juan Carlos de Pablo, que nos está viendo y compartiendo este momento. Hola. ¿Cómo me va? Me va perfecto, querido. Vélez Sarsfield acaba de ganar 4-1. Bueno, ya son candidatos a qué. No sé, pero estamos agrandadísimos, imagínate. Ya nos hemos olvidado el 7-1 de Boca del otro día. Vos sabés que yo tenía un vecino, un gordo vecino, el padre de un amigo, que era hincha de Vélez. Era el único que conocía yo, hincha de Vélez, que vivía bastante cerca de tu casa, por otra parte, por lo menos a 5 cuadras. Que cada vez que ganaba Vélez, venía como con 6 o 7 cajas de pizza para celebrar con la familia y con los que pudiera encontrar en el barrio para compartir ese momento de felicidad. El problema era cuando perdía Vélez, y era conocido este hombre como el más horrible, la persona más maleducada que uno podía encontrar. Para que recuerden con precisión, se llamaba René. Era un muy buen hombre, pero la verdad que el fútbol lo descomponía como a Juan Carlos de Pablo. Pero bueno, Juan Carlos... Pero vamos a laburar, dale. Pasamos hace un rato esta especie de versión virósica que tenía Alberto Fernández, que antes se burlaba de los muchachos de la Cámpora que iban a controlar los precios en los supermercados, etcétera, y ahora dice que hay que ir a los almacenes, a los mercados chinos, a descubrir los pícaros, la gente que sube los precios, porque ya no los suben los super, para él los suben los almaceneros, que esa es la causa. Y simultáneamente dijo, como si fuera un experto en el tema económico, dijo que a partir de este mes la inflación va a bajar mucho, y esa va a ser la tendencia que va a tener la Argentina. ¿A vos qué te parece? Mira, primero vamos al tema de los controles de precios.
realmente te digo, los datos que tenés, salió el dato de Fiel referido a marzo, me lo mandaron ayer, dio un promedio 4.4, cuando vos lo desagregás, los precios libres crecen mucho más. Si vos agarrás los últimos 12 meses de los precios libres, llamados estacionales, es como 70%. Entre los precios regulados 18. Algo no anda. Yo no sé quién le está hablando de economía y particularmente de inflación al presidente de la Nación, pero si esas son las ideas, mucho me temo que los resultados que estamos viendo hasta ahora los vamos a seguir, visual. Ahora, este hombre Fernández... Entonces, es serio. Este hombre Fernández en alguna época estuvo muy cercano a tu vecino Domingo Cavallo. Y Domingo Cavallo acaba de explicar que, bueno, que la Argentina no solo tiene un problema de inflación, sino que va a estar acompañado por un problema de descenso de la actividad económica, el fenómeno que hablan de la stagflation. En ese aspecto, ¿vos creés en esto? Porque ya llevamos 9 meses de crecimiento económico en la Argentina. ¿Esto también es un dato? Efectivamente, 2020, desde el punto de vista a nivel de actividad, mi querido Roberto, es una pésima unidad. No tiene sentido comparar 2020 contra 2019. Lo que pasó fue así. Tuviste una caída fenomenal en abril, porque cerraste todo, y a partir de marzo empezó la recuperación. Esa caída fue fenomenal y la recuperación también. Ahora, fue heterogénea. No fue igual en todos los sectores, no fue igual dentro de cada uno de los sectores, etcétera, etcétera. Las recuperaciones, por definición, empiezan a encontrar techo, porque primero fácil, abriste, ahora es fácil. Hoy, motivo de preocupación, uno, importante, es una empresa que tiene insumos importados y que encuentra dificultades que el Banco Central le venda dólares oficiales para seguir comprando algo que necesita para continuar, digamos, la producción. Entonces digo, ojo, muy importante, la caída fenomenal, la recuperación, pero esa recuperación está empezando a encontrar techo. Cuando vos encontrás techo a nivel de actividad, también tenés problemas con empleo, con pobreza, con millones de cosas, porque no le demos vuelta. Atacar el tema de la pobreza sin crecimiento es creer, no funciona. Tampoco funciona la automaticidad de decir, si crecemos ya está, ni una cosa, digamos, ni la otra. El PBI de Argentina hace 10 años que no crece. En este contexto, plantear el tema de la lucha contra la pobreza es un dolor de cabeza. Junto a lo cual, yo como economista tengo que decir, señores, hemos tenido 42% de pobres en el segundo semestre del año pasado con récord de gasto público social. Este no es el capitalismo manchesteriano, no. Quiere decir que algo mal estamos haciendo en materia de gasto social. Estamos gastando mal, no que estamos gastando poco. Entonces la agenda de trabajo es fácil de plantear. Después vamos a ver cómo lo hacemos. Por un lado, revisar cómo crecemos, cómo tiene sentido para la actividad privada hacer cosas. Por el otro lado, revisar qué estás haciendo con cada uno de los planes sociales para ver cómo puedes llegar mejor a esa porción de la población argentina que vive debajo de la línea de pobreza. Vos sabés que la pregunta esta sobre más pobreza en la Argentina, simultáneamente con más gasto social, constituye una suerte de contradicción, por lo menos a quienes manejan el gobierno. También es una contradicción esta de no venderle dólares a la gente para que pueda importar productos del exterior y pretender que la Argentina tenga crecimiento y actividad económica. Y también es, digamos, contradictorio esto de que el ministro de Economía dice que va a tener 3% de déficit, que hace un esfuerzo con el tema de la caja, y esto es evidente. Le han rebanado a los jubilados. Tiene una suerte de proyectito ahí, digamos, medianamente lógico en materia de achicamiento del gasto, y aparece Cristina y se lo da vuelta radicalmente, razón por la cual caen los títulos, sube el riesgo país. ¿Por qué hay tantas contradicciones en esta administración? Eso tiene que ver con el estilo. Ahora, vamos a la declaración de Cristina. ¿Vos te das cuenta que el Fondo Monetario no se enteró que no le íbamos a pagar porque habló Cristina? Yo no consigo que alguien dentro del Fondo Monetario creyese que le íbamos a pagar. Porque el acuerdo
que hizo Macri con el gobierno era un acuerdo que se basaba en la siguiente lógica. Los mercados internacionales te dejan de prestar. Yo te voy a dar plata para que te des a la elección. Vas a ganar la elección, vas a hacer unas cosas nuevas, y entonces esos mercados se van a volver a reabrir. Y cuando se vuelvan a reabrir, vas a juntar plata y vas a pagar a mí. Nadie pensó, ni en el fondo, ni en la Argentina, ni en nada, que esto lo ibas a pagar sobre la base del esfuerzo argentino. Bueno, los mercados internacionales están cerrados. Moraleja, hay que reescribir todo esto. Estoy convencido, Roberto, que mientras el gobierno argentino no le pida plata al Fondo Monetario, porque sabe que no se la va a dar, no tiene ningún apuro para arreglar. Y la señora Georgieva tampoco, porque el acuerdo va a ser, desde el punto de vista técnico, un mamarracho, y con ese papelito, esta señora va a tener que ir al directorio del Fondo Monetario, integrado por 20 y tantas personas que representan a países o grupos de países a los cuales les importa 3 pepinos lo que pasa con Argentina. Le van a decir, perdóname, Georgieva, si vos Argentina le dices esto, ¿a mí qué me da? Entonces, la discusión con el fondo va para larga, está clarísimo, etc. Vuelvo a Guzmán. Yo creo que el ministro de Economía tiene que dejar de hablar del famoso 29%, que no se lo creyó nadie desde que lo dijo, pero con 3 meses de tasa de inflación a 3 y pico, 4%, ya es risible, no se lo cree. No, pero perdóname, Juan Carlos. El presidente cree eso. El presidente cree que saliendo a clausurar almacenes y a ponerle un cartel de agio a los supermercados chinos va a bajar la inflación. El presidente... No sé si lo cree, es en todo caso lo que dice, pero dice, con el martillo lo respeto, dice muchas cosas. Lo que yo digo es lo siguiente, está bien, los políticos lo que quieran. Ahora, el ministro de Economía tiene que decir una cosa plausible para ver si le creemos, porque uno parte de la base de que no te creen, no que te creen. Entonces tenés que tener un discurso, viste, a mí me dice, no, seguimos el 29, pero mire que sí, para cumplir el 29 durante 12 meses, y los 3 primeros tiene tanto, creo que le da unos 6, no se lo cree nadie. Ahora, hablando de no creer nadie, hay 2 cuestiones que en términos generales cierta gente con algún grado de interés por la economía tiene reservas o dudas, y que voy a tratar de que vos se las resuelvas. Una es, el gobierno, el kirchnerismo, dice que el gobierno de Macri, la administración de Macri, duplicó o multiplicó la deuda externa por cifras inauditas. Mientras que alguna gente de Macri, pocos, han respondido sobre eso. Y, por ejemplo, Pratgay dice que no, que el aumento de la deuda en la administración de Macri ha sido, creo que, del 18%. ¿Cuál es la verdad? ¿Esa multiplicación geométrica que plantean los kirchneristas o esa otra del 18%, que creo que es del 18%, que enuncia Pratgay? Roberto, entendamos que se trata de una discusión absolutamente política, o si vos querés, absolutamente politizada. De modo que habría que tomar los datos concretos, etcétera, a ver qué fue lo que pasó. No los tengo. Pero si vos me apresurás, yo te digo, venimos acumulando la deuda de una manera sistemática, porque el déficit es sistemático. El acuerdo con el fondo cambió de acreedor, no aumentó la deuda. Vos con la plata que te dio el fondo cancelaste otro tipo de, digamos así, de cosas. Ahora, si en el medio también aumentaste la deuda, la verdad que no lo sé. Ahora, todo eso pertenece a la política económica, siempre se plantea de acá para adelante. La discusión si la culpa es de lo otro, las infracciones inglesas, algo del estilo, en términos de negociación no sirve para nada. No sirve para nada. Tener aliado, no porque el Papa está con nosotros, no porque no sé. Hay que sentarse, digamos, en la mesa de negociación. La clave lo viste con los bonistas. Si vos lo hubieras negociado con los bonistas, no solamente te refinancio, sino me tenés que dar plata, no hubiéramos acordado. El bonista firmó con resignación, después ahora hizo una reunión Guzmán en Nueva York, que estuvo por ahí, y me dice, se reunió con los bonistas. Se reunió con los que ya tienen bonos. ¿O vos crees que hay alguien en la Argentina que no tiene bonos argentinos y está pensando en comprar? No conozco a nadie. Se reunió con tipos a los cuales le rearmó la y bueno, muchachos. Pero está claro que Argentina como país no va a ser ningún
esfuerzo fiscal para, sobre la base de esfuerzo propio, cancelar algunas de las deudas. Finalmente, y si me lo podés contestar en una línea, hay gente que sostiene en el mercado que la Argentina se está financiando al 18% en dólares. Y Guzmán dice que es mentira. ¿Quién tiene razón? No sé si está, hay que mirar cuál es la tasa de interés implícita en cada uno, digamos así, de los bonos. Está claro que Argentina no está sabiendo hacer nuevas emisiones internacionales, de modo que esa tasa de interés es la que está implícita en las actuales cotizaciones, digamos, de los bonos. Bueno, te agradezco, no le doy tiempo ni siquiera, Javier, para preguntarte, porque si no se nos acaba el programa, y te deseo que sigas festejando con champán el triunfo de Vélez. Gracias, Juan Carlos. Te mando un fuerte abrazo, Roberto. Y nos vemos, gracias. Bueno, Javier, ahora llega tu turno. Yo antes voy a hablar de algo breve. No le pude preguntar a Juan Carlos qué va a pasar con el impuesto a las fortunas, que es un caso importante que vence el próximo 16 y sobre el cual hay enormes reservas sobre si se paga o no se paga, sobre si los acaudalados van a allanarse o no a lo que les exige el gobierno. Para la gente que tiene que pagar, empezó a crecer la sensación y la evidencia de que el impuesto es confiscatorio, o sea, anticonstitucional. Y algunos dicen que el 70% no lo va a pagar y el 30% sí, y otros invierten esa cifra. Yo quiero decirles que lo que dijo el otro día el presidente de la Nación es un rasgo también, yo casi diría, de locura. Porque dijo que había estado con el empresario Midling, Marcelo Midling, y que Marcelo Midling le había dicho con alegría que iba a pagar los cientos de millones de pesos que le corresponden por el impuesto a la riqueza, porque Midling es un hombre de corazón generoso. Yo quiero decirles lo siguiente, acá los que pagan seguro son los que tienen negocio con el Estado, los que tienen que negociar tarifas, los que tienen que negociar subsidios, los que tienen que negociar licitaciones, los que tienen que negociar también las adjudicaciones, los nuevos convenios. Esos son los que van a pagar. ¿Son muchos? Puede ser que sean muchos, porque ustedes los conocen. Además, en los cuadernos han aparecido, por ejemplo, de la Cámara de Construcción, una enormidad. O sea que saben que ese mundo va a tener que pagar, porque si no, puede venir la venganza de que después no los dejen participar en el reparto. Ahora, hay otra gente que creo que no va a pagar. Y sí van a tener que pagar los que menos tienen para pagar. Que uno puede decir, bueno, pero son millonarios, sí son millonarios, pero realmente no quieren arriesgarse, no quieren ir al litigio y por último tampoco quieren pagar a los abogados, que quizá lo que tienen que pagar se le vayan abogados. O sea que hay una enorme duda sobre lo que está ocurriendo, pero sí les digo que Fernández está preocupadísimo porque no poder recaudar lo que imaginan que iban a recaudar por esta nueva ley. Y es falso que los que tienen que pagar lo van a hacer con alegría cristiana, como le gusta decir a Alberto Fernández. Javier, contame tu entrevista con Daniel López Rossetti. Bueno, lo consultamos al doctor por esta situación de esa segunda ola o esta primera ola extendida que nos causa mucha inquietud a todos del coronavirus y nos dejaba estas interesantes definiciones. Bueno, doctor, lo queríamos consultar por esta información que empieza a surgir en los últimos días, que hablan de la cantidad de casos positivos parecidos o igual a lo que fue en octubre del año pasado. Pero la diferencia es que en aquel momento estábamos quizás atravesando el final del ciclo y ahora estaríamos ingresando al ciclo más complicado que es el invierno. ¿Esto es inquietante o obedece a otras razones? Es muy interesante la pregunta porque entiende que el coronavirus, Javier, es un virus respiratorio y como tal, si bien se va a disponer durante todo el año, es natural que tenga picos en etapa de otoño e invierno. Lo que pasa es que el virus, para poder ingresar al cuerpo humano,
tiene que saltar de una persona a otra como lo hace una pulga. Esa cercanía física, ambientes cerrados, se dan en invierno, por eso enfermedad invernal. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué empezó en marzo? Y el comportamiento social que hemos tenido en los últimos 30 días o 45 días es de laxitud en cuanto al cuidado. O sea que ahora esta situación en Semana Santa de cierta circulación masiva de la gente internamente puede llegar a darnos peores noticias con relación en las próximas semanas con relación al virus. Casi con seguridad, aún sin existir Semana Santa, porque si nos fijamos en este momento estamos en una curva no de crecimiento, sino prácticamente exponencial, sobre todo en el AMBA o sobre todo en Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasó siempre? Cuando esto arranca, ¿dónde arranca? En el AMBA, después se va al resto del país. El hecho de tener el fin de Semana Santa seguramente va a agregar una cuota de complicación a ese crecimiento que ya hoy mismo estamos teniendo. Ahora, con relación a este aprendizaje que mencionaba antes, que se tiene que hacer transcurriendo la pandemia, el año pasado el gobierno no cerró las fronteras y sí cerró los colegios, y este año está tomando la medida contraria, que es dejar abiertos los colegios y cerrar las fronteras. ¿Eso es un aprendizaje de lo que se hizo mal o es un cambio de enfoque? Yo creo que es un aprendizaje de lo que se hizo mal, Javier. Los colegios podían estar abiertos como se demostró en distintas partes del mundo, como ahora está documentado que la infección es muy controlada en los colegios, es muy baja, como lo es en los lugares de trabajo. Es una experiencia que todos los médicos conocemos. Cuando vemos dónde se infectó alguien, no es en el trabajo, es en reuniones sociales, porque donde se siguen los protocolos, lugar de trabajo o colegios, la posibilidad de infección es más baja. Y las infecciones realmente se dan fuera de los ámbitos protocolizados, que en general son los sociales, donde el nivel de confianza psicológica supuesta hace pensar que el que está enfrente, como es amigo, conocido o lo vemos sano, no me va a infectar, cosa que no es así. Doctor, usted escribió libros sobre el equilibrio emocional y sobre cuestiones que tienen que ver con la salud mental de las personas. ¿Cómo se sobrelleva ese equilibrio emocional en una pandemia? ¿Qué tiene que hacer uno para lidiar con el miedo, con la inseguridad, con el temor, con lo que ocurre, con lo que está pasando? Efectivamente, lo que estamos viviendo se llama estrés psicosocial. El estrés es una relación entre la amenaza y mi respuesta. Y la amenaza siempre provoca una emoción básica que se llama miedo y sus variables. El miedo tiene un circuito neurobiológico de función, que es el mismo circuito por donde transita neurológicamente otra cosa muy conocida por todos, que es la ansiedad. Con lo cual, el miedo y la ansiedad actúan en todas las personas, entre otras cosas, sufriendo, pero desde el punto de vista del COVID y de otras enfermedades infectocontagiosas, disminuyendo mi capacidad de inmunogenicidad, es decir, mi capacidad de respuesta inmunogénica. A la pregunta, ¿cómo voy a manejar esa situación? Bueno, debo manejarla, debo bajar ese temor, porque el pánico, eso sí no ayuda. Tener miedo es natural, después hay que reconducirlo con inteligencia emocional. Claro, porque está este fino equilibrio entre si no tengo miedo, nos vamos a enfermar todos porque vamos a ser medianamente inconscientes, y si tengo mucho miedo y me transmiten mucho miedo, me genera otro tipo de patologías, esa delgado equilibrio, ¿no? Claro, para la primera afirmación que está sosteniendo es el miedo no es sonso, es parte de un programa neurobiológico preestablecido. O sea que el miedo es natural. Después lo tenemos que reconducir, porque el miedo ayuda a que conduciéndolo nos manejemos adecuadamente, pero si lo exageramos se convierte en pánico y eso es inmovilización. Este alta exponencial de casos positivos de coronavirus todavía no se ve reflejado en alta de la mortalidad. ¿Esto tenemos que esperar a ver qué pasa o es porque también se contiene mejor la enfermedad? Cuando hay mucho contagio, Javier, hay mucho de todo. Como hay mucho de todo, hay muchos jóvenes y los jóvenes resisten más la enfermedad, con lo cual no son la principal población para llenar camas de terapia intensiva. En segunda instancia, esto está subiendo en estas últimas semanas, 5 días, 15 días, está subiendo exponencialmente. Y desde que una persona enferma hasta que ingresa a terapia,
pueden pasar entre 5, 7 y 10 días. Lo que daría respuesta a la pregunta es que posiblemente con el aumento exponencial de casos, con un cierto retardo, que puede ser de una semana, 15 días o más, va a suceder, esperemos que lo menos posible y que me equivoque lo más posible, también un aumento relativamente proporcional de internación en UTI, unidad de terapia intensiva, respecto a las curvas de infectados. ¿Los vacunados siguen contagiando por más que estén vacunados? Es una de las respuestas, una de las preguntas grandes cuya respuesta todavía nos falta. Si yo me vacuno hoy, la recomendación pública es la siguiente. Está contento porque le dieron la vacuna, lo que no quiere decir que tenga anticuerpos. Los va a tener dentro de 3 o 4 semanas, así que no se crea Superman. Y la otra es, efectivamente, esta pregunta, ¿contagia el vacunado? Es posible que sí. Dependerá saber con el tiempo, es posible, intuyo, que pueda contagiar menos que el no vacunado, ya que su carga viral debe ser menor. Pero todavía no se sabe con precisión. Se estima que sí, o lo sabremos cuando se evalúe qué es lo que sucedió en Israel, donde ya tenemos prácticamente inmunidad de rebaño. A seguir cuidándonos todos un poco más, un tiempo más, y muchísimas gracias por todas sus respuestas. Soy yo el agradecido, gracias. Gracias, Javier. Vamos a cerrar con algo, un acontecimiento, una realidad de que no hay, Javier, enemigos pequeños. Y esto lo demuestra el intendente Grey, que se le plantó a Máximo Kirchner y a Cristina de Kirchner. Y este hombre, entre otras cuestiones, ha logrado que su rechazo a que Máximo Kirchner sea presidente del Partido Peronista en la provincia de Buenos Aires, partido al que se afilió, no sé si hace 15 días o hace 35, ha tenido algún andamiaje judicial. Él sigue con el eslogan de nos plantamos y este video que vamos a pasar en parte ahora. Algún día les hará juicio la historia por la noche de miseria y ambición. Pero ahora más que nunca levantemos la bandera peronista del amor. No te entregues, compañero, no te entregues, peronista por Evita y Juan Perón. Javier, te quería preguntar, ¿qué impacto produce en el peronismo bonaerense? Bueno, se empieza a resquebrajar, sobre todo con el que era el titular con él en la fórmula, Gustavo Menéndez, que para mí dejó una frase muy interesante. Cuando habló de Máximo Kirchner, no piensa como Grey, dijo que Máximo Kirchner conduce el PJ por su capacidad y no por su apellido. Es una frase que a mí me gusta mucho, sobre todo porque cuando participo acá. Recordarlo, bueno, dejale el lugar que lo vamos a hacer pasar acá al compañero Dumont. Y bueno, esa frase me motivó pensar en una figura política de la Argentina, que fue un chofer de taxis, que se llamaba Astorgano, en la época justamente de esplendor del peronismo, en la época de los 50, que fue diputado. Sí. Fue famoso porque creo que la única vez que dijo algo pidió la palabra para que cerraran las ventanas del Congreso. Era un hombre elegido por el dedo de Evita, porque lo había conocido en un taxi. Tuvo suerte. Y bueno, sí, ¿no? muchos, como los abogados de Cristina. Sí. Bueno, hay muchos que en política tienen mucha suerte. Sí, bueno, ¿no? El que está tratando de zanjar la suerte, y esto casi te lo reservo a vos, sí, es el caso de Guillermo Moreno, que sí, ha decidido desafiliarse directamente, no hacer como Grey. Algunos se afilian, otros se desafilian. Exacto. Él dice, no, esto no es peronismo, esto no significa nada. Bueno, en realidad, lo decía el propio Perón, ¿no? El partido es el instrumento electoral. Lo importante es el movimiento, debe pensar eso Moreno. Seguramente. Que él
dice Alberto no es peronista, muchos no son peronistas, yo sí soy peronista y no necesito estar afiliado al Partido Justicialista para ser peronista. Exacto, y la doctrina, eso él la debe saber como los católicos el catecismo. Es más, este es un terreno quizá que te incumba más a vos que a mí, pero habría que averiguar bien. Yo tengo información de que Perón mismo nunca estuvo afiliado al Partido Justicialista como tal, sí al Partido Peronista, pero cuando adopta el nombre del justicialismo creo que Perón no estaba afiliado. Y es posible porque dejaba de ser Perón. Bueno, claro. Bueno, está álgida la situación, ¿no? Álgida quiere decir fría. ¿Fría? Nosotros... Entonces es al revés. Es al revés. Lo que veías recién de Fernando Grey, lo que mostraba de Fernando Grey, me parece que hay que seguir muy de cerca algunos movimientos. Yo creo que la imagen de la semana, por donde hoy transita gran parte del poder en la Argentina, se vio el miércoles en la Casa Rosada, ¿no? Esa foto de Sergio Massa, Guado de Pedro, Máximo Kirchner, Axel Kicillof. Me parece que por allí pasa hoy el poder del oficialismo en la Argentina, ¿no? El Comité Central. Sí, y después los representantes del el comité se van a enojar con vos, Roberto. La unidad básica, digamos. No, pero el Comité Central, porque me estoy refiriendo al Comité Central de la época de la Unión Soviética. Bueno, digamos, el corazón del pensamiento de un gobierno, a eso me refiero. Bueno, pero el peronismo nada tenía que ver con el comunismo, ¿no? Con el PC. Bueno, tiene algunos miembros del PC incorporados. Ahora, sí. ¿no? En su momento el PC estuvo, te diría, más cerca de la Revolución Libertadora que del peronismo. Pero en esa época los comunistas eran distintos y conseguían ser legisladores por el Partido Comunista. Claro. ¿Entendés? Exactamente. No hacían lo que hacen estos otros comunistas, que son legisladores. Se meten en el frente de... Exactamente. Donde está el peronismo. Exactamente. Estos son pequeños... ¿Cómo se llaman a los que roban en los colectivos? Carteristas. Carteristas, exactamente. Roberto, gracias. No, por favor, gracias a vos Hasta y que disfrutes el programa. Gracias, muchas gracias.